Ahora es la 1:02 p.m, es un gusto acompañarlos. Estamos en Meridiano Blue, día muy lluvioso en Bogotá. Si usted está en la capital del país, quédese en la casa si no tiene que salir esta tarde. Sé que es un privilegio de pocos, pero si tiene esa posibilidad, arrúnchese, tómese un café y vea Meridiano Blue, que aquí le tenemos las noticias. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en D2 y en el canal de YouTube de Blue Radio. Les contamos los líos en la vía al llano que parecieran tener una luz al final del túnel, con la plata que anuncia el gobierno para intentar la solución del derrumbe en el kilómetro 18. Ya les voy a contar esto porque antes les hablo de los bloqueos, una noticia agridulce. Por un lado, la plata que parece estar para solucionar el derrumbe. Por otro lado, las protestas de los habitantes de Guayabetal. Carlos Andrés Pérez. Siguen las millonarias pérdidas por la vía al llano. En este momento ya completa más de 30 horas cerrada por cuenta de la comunidad de los municipios cercanos a la vía y transportadores, quienes exigen un cronograma de las labores del kilómetro 18 y el no pago de peajes por el estado de la carretera. Al respecto, William Vargas, transportador. La verdad estamos mamados. Una tractomula Bogotá a Casillas, Bogotá está gastando entre 24 y 25 horas. Otro punto esencial es que la suspensión de los peajes. Esto es una tocha por donde estamos pasando. Los que más padecen el cierre son los viajeros que desde ayer están en la carretera intentando llegar a su destino. Venimos desde las 7 de la noche tratando de pasar Caquetá y nada, estuvimos trancados cerca de la montaña donde puede haber derrumbe. Pasamos el peaje del Boquerón apenas y nada, la gente está empezando a caminar a ver si puede pasar el puente para conseguir algo de comer. Según la gobernadora del Meta, en esta nueva contingencia, desde el derrumbe del kilómetro 18, se han perdido 800.000 millones de pesos en la región de la Orinoquía. Vamos ahora a la Comisión Séptima del Senado de la República. A esta hora avanza la discusión de la reforma a la salud. Han hablado los pacientes, han hablado las EPS. De nuevo se avisora una muy dura batalla política. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. A esta hora en el recinto de la Comisión Séptima del Senado, en el edificio nuevo del Congreso, se lleva a cabo esta discusión, el tercer debate de la reforma a la salud. La reforma a la salud 2.0. Recuerde que fue en esta misma comisión hace cerca de un año, en abril de 2024, cuando 9 senadores de esta comisión hundieron el primer proyecto presentado por la entonces ministra Carolina Corcho. En este momento avanza la discusión de la ponencia de archivo presentada por el Centro Democrático. La voz que ha estado presente en esta discusión, la de los usuarios, la de los pacientes, la de los afectados con el modelo de la reforma. Escuchemos a Esmeralda Arias de la Asociación de Usuarios de las EPS. Como una EPS que está intervenida, porque a veces lo que estamos pensando es que fue peor el remedio que la enfermedad. Nunca habíamos tenido una crisis tan enorme como la que estamos viviendo en este momento. Los pacientes del régimen subsidiado están sin medicamento de alto costo por falta de pago. Acá hoy, si quiere, les muestro, aquí tengo las evidencias que hoy los pacientes de cáncer se están muriendo por falta de un tratamiento. Ricardo, hay que tener en cuenta que hay 3 ponencias en discusión, no está consolidado el bloque opositor como en ocasiones anteriores, por lo que se espera que hoy solo se discuta la ponencia de archivo y si de ser negada esa ponencia de archivo, se proceda a discutir o la ponencia del gobierno o la ponencia alternativa que podría ser el camino para sacar adelante esta iniciativa, Ricardo. Gracias, Andrés. Hay 2 escenarios en esa discusión de la reforma a la salud. Uno, el que usted nos muestra en el recinto de la Comisión Séptima, otro afuera, en los pasillos, donde desfilan los protagonistas de la historia, entre ellos varios ministros, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti, que no es muy optimista frente al futuro de la reforma a la salud. De hecho, según hemos podido conocer, llegó hace minutos diciendo a la Comisión Séptima: vengo a hacer magia, vamos a ver si todavía me queda magia, dice el mágico ministro del Interior, que reconoce que está a punto de hundirse de nuevo la reforma a la salud. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Y otro que tampoco es muy optimista es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien llegó a la Comisión Séptima del Senado y habló sobre el futuro de esta reforma. Pues el ministro indicó que no ve los ánimos de que la aprueben, aunque espera que así sea, y aseguró que va a seguir insistiendo. Escuchemos. Y que hoy pues no se quiera solucionar un problema grave estructural que tiene el sistema. Yo aspiro a que
por fin se pueda entender. Al parecer no lo veo. Y es que durante el inicio de este debate, Ricardo, participaron diferentes voces. Una de ellas fue la de Juan Pablo Rueda, recuerde usted, presidente global de salud de Keralty, quien volvió a señalar que la EPS Sanitas quedó en una situación bastante deteriorada después de la intervención del gobierno, pues ya esta entidad tiene un deterioro patrimonial de 1,7 billones de pesos. Escuchemos. Y esto es una señal para nosotros muy relevante de qué es lo que ocurre cuando todo el aprendizaje por más de 30 años en el cuidado de la salud de las personas se cambia por personas a quien yo no quiero juzgar, pero que sin duda no tienen la experiencia ni la trayectoria que traía el grupo en control de esta EPS, y eso lleva a que los recursos del sistema, que son finitos y que son escasos, pues se deterioren aún más. Y es que así las cosas, Ricardo, como usted lo decía hace pocos minutos, llegó el ministro del Interior y habló Armando Benedetti y afirmó que la reforma a la salud enfrenta un bloqueo en el Congreso y advirtió que algunos sectores buscan hundirla tras haber frenado antes la reforma laboral, y reiteró que el país lo que necesita es una constituyente. 1:08. Hablamos ahora de la violencia política en el país. No cesa, lamentablemente, como les hemos venido informando. El hecho más reciente ocurrió en Saravena, Arauca. Fue víctima de un atentado con balas de fusil un exconcejal del municipio de Saravena del Centro Democrático, Luis Naranjo. Ahí vemos las imágenes de cómo quedaron los vehículos de su esquema de seguridad. El uribismo está exigiendo protección inmediata, garantías de seguridad para el ejercicio político a menos de un año de elecciones. Mateo Piñeros. En Saravena, Arauca, fue atacado el vehículo en el que se movilizaba el exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo. Él salió ileso, pero 2 de sus escoltas resultaron heridos. El Centro Democrático denunció que los militantes del partido están enfrentando una amenaza constante del ELN en Arauca, grupo que además había declarado objetivo militar a Luis Naranjo. El partido del expresidente Álvaro Uribe le exigió a las autoridades garantizar la vida y seguridad del exconcejal Naranjo y de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza en esa zona del país. 1:09, hablamos justamente de los quebrantos de salud del director de la Unidad Nacional de Protección, a quien le deseamos pronta recuperación. Hay voces desde los sindicatos que exigen que haya decisiones frente al cargo. Por ahora hay un encargo del gobierno nacional debido a estos quebrantos de salud, repito, del doctor Augusto Rodríguez. Caterina Ávila. A 8 meses de las elecciones en Colombia, el director de la Unidad Nacional de Protección está fuera de su cargo al menos por 30 días por una operación a corazón abierto a la que fue sometido el martes de la semana pasada. Su estado de salud es delicado y durante su ausencia estará a cargo de esta importante entidad encargada de brindar la seguridad a los candidatos presidenciales y congresistas, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Dirección de la UNP, Javier Francisco Rodríguez. La Asociación Sindical de Empleados de la Protección, ASEP, exigió a través de un comunicado que el presidente Gustavo Petro designe un director permanente. En el documento se lee, abro comillas, mantener en el cargo a una persona incapacitada y en edad de retiro forzoso solo por amistad o conveniencia pensional es un acto que afecta a la institucionalidad y pone en riesgo la seguridad de quienes dependen de la entidad, cierro comillas. Al interior de la entidad denuncian además que la UNP está desfinanciada y no tiene recursos para terminar el año. Hablamos ahora de las cifras de desempleo en Colombia, que resultan positivas. El gobierno insiste en que a raíz de esa cifra que hoy dio a conocer el DANE, habrá un aumento importante del salario mínimo para el año 2026. Pese a la reducción del desempleo, y esta pareciera una paradoja, la creación de nuevos puestos de trabajo ha perdido ritmo. Marcela Peña. Ricardo, es que los últimos reportes del mercado laboral nos tenían acostumbrados a la creación de más de 500,000 de puestos de trabajo. Solo en junio se crearon 766,000 en el reporte de junio, pero en este reporte, que es el de agosto, se crearon apenas 393,000 empleos. Además, 420,000 personas dejaron de buscar trabajo. No entran en el conteo de cifras de mercado laboral para el gobierno. Sin embargo, esta cifra es histórica, el reporte es positivo y anticipa que tendremos un buen incremento del salario mínimo. Escuche usted al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Definiremos un indicador que mantenga, eso sí, para el gobierno es absolutamente claro, la vocación de mejorar cada vez más
los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Sanguino no le puso ninguna cifra a la vocación del gobierno de subir los ingresos de los trabajadores y calificó como cobarde al presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, por su anuncio de no hacer parte de las negociaciones para este año. 1:12 minutos, ha dicho el presidente de FENALCO que si el gobierno ya tiene definido cuál va a ser el incremento del salario mínimo para el año entrante, no tiene sentido alguno que se cite a la mesa tripartita. 1:12, cambiamos de tema, les hablamos de la expectativa porque esta tarde se conocerá el monto de la condena contra el famoso Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe, en medio del escándalo por los falsos testigos. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Está a punto de instalarse aquí en los juzgados de Palo Quemado la audiencia de lectura de sentencia en primera instancia contra el abogado Diego Cadena, quien representó al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue el pasado 15 de agosto cuando la justicia lo halló culpable por el delito de soborno en actuación penal por haber ejercido presiones para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de los señalamientos que había hecho contra el expresidente Álvaro Uribe. Y es que de acuerdo con la tesis de la fiscalía, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Monsalve para que cambiara su versión y favoreciera los intereses del expresidente en este proceso. Según la acusación, estas gestiones no se hicieron de manera legal, sino con el objetivo de alterar el testimonio y en consecuencia la verdad procesal. La fiscalía sostiene que las reuniones y comunicaciones entre Cadena y Monsalve, sumadas a los pagos y promesas, configuraban un claro acto de soborno en el marco de una actuación penal. Hablamos de la tragedia que se vive en Bahía Solano, en Chocó. 3 turistas murieron ahogados. A esta hora sigue la búsqueda de una persona que también fue arrastrada por una ola en esa zona del Pacífico en el departamento de Chocó. Héctor Santamaría. Ricardo, no se sale el asombro luego de la muerte de Edison Palacio Mosquera, un habitante de la zona que se desempeñaba como guía turístico, y de 2 jóvenes procedentes de la ciudad de Medellín, Nicolás Fernández y Ana María Salazar, que murieron ahogados en la playa El Amejal, en la costa del Pacífico, tras ser arrastrado por una ola. Sigue intensamente la búsqueda de una 4ª persona, según el alcalde de la localidad, Jairson Leonel Valencia. En estos momentos, las autoridades de socorro están realizando la búsqueda de una 4ª persona que se encuentra desaparecida. Reiteramos a todos los bañistas y residentes a respetar las señales de precaución y hacer uso de las zonas de baño de manera responsable. Ricardo, el mandatario local, expresó su solidaridad y condolencias con las familias y cercanos a las víctimas e insistió en que se van a ajustar las medidas ahí en Bahía Solano para que más allá de la tragedia siga siendo uno de los principales destinos turísticos de la naturaleza en Colombia. Acaban de ser suspendidas las clases parcialmente en la Universidad del Atlántico, que está a 48 horas de unas elecciones muy polémicas en las que se están jugando también una batalla durísima. El gobierno del presidente Gustavo Petro y la Casa Char. Esto va mucho más allá de la Universidad del Atlántico. Vanessa Saldarriaga en Barranquilla. Ricardo, buenas tardes. Sí, es un tenso panorama el que se está viviendo en la Universidad del Atlántico, donde esta mañana fueron detonadas al menos 4 papas bombas, mientras en la plaza principal del campus, ubicado en Puerto Colombia, estaba siendo preparada la tarima para el evento de cierre de campaña que tiene Leyton Barrios, uno de los candidatos que figura como una fuerte opción y quien recibió el apoyo del partido Cambio Radical y también de la Casa Char. Por esta situación fueron suspendidas varias clases y otras más fueron convocadas de manera virtual, pues a esto se le sumó una denuncia que el vicerrector de Bienestar Estudiantil, quien también es candidato a rector, realizó ante la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que supuestamente había recibido amenazas de que sería detonada una bomba en el baño de uno de los bloques estudiantiles hacia el mediodía de hoy. Aunque por el tema no fue ordenada la suspensión de clases, sí hay preocupación entre los alumnos por las garantías que pueda haber, especialmente para la jornada de votación de este jueves. Ya hay una unidad de antiexplosivos en la institución haciendo las respectivas revisiones y mientras tanto, a pesar de la tensión que hay, en este momento se prepara para iniciar el evento de cierre de campaña del candidato Barrios, en el que por cierto figuran como artistas invitados Oscar Prince y Juan da Caribe. Todo un panorama que se está dando en medio de esta previa a estas elecciones, Ricardo. 1:16 en Noticias del Mundo. El presidente Donald Trump pronunció un histórico y controvertido discurso ante el cuerpo de generales estadounidenses en la sede de la ahora bautizada Secretaría de Guerra, antes Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Prometió vigilar al enemigo interior y prometió resucitar el espíritu guerrero. Más adelante les cuento qué dijo antes de ir a ese evento sobre incursión terrestre en Venezuela. César Moreno.
Buenas tardes. Desde Quantico, Virginia, el presidente estadounidense Donald Trump aprovechó una reunión de todos los generales del país convocada por el Pentágono, una reunión inédita, para advertir a los mandos militares sobre la invasión interior en Estados Unidos y defendió el despliegue de las Fuerzas Armadas en ciudades gobernadas por la oposición demócrata, porque estas urbes están dominadas por la violencia. Frente al poder militar estadounidense, Trump anunció una inversión millonaria para fortalecer las Fuerzas Armadas y que a veces les tocaba ir a la guerra para no tener más guerras, así no lo quisieran. When we go with the word war, and you know we want war because we want to have no wars, but you have to be there. Sobre su más duro rival, Rusia, y su decisión por no terminar el conflicto con Ucrania, Trump aseguró que no quiere usar su arsenal nuclear, pero que tiene submarinos nucleares muy cerca a Rusia, vigilándolos. And I sent a submarine, nuclear submarine, the most lethal weapon ever made. Number one, you can't detect it. There's no way. Y que estaba muy decepcionado con Vladimir Putin por no terminar la guerra con Ucrania. Turned out to be the toughest one. I'm so disappointed in President Putin. I thought he would get this thing over with. He should have had that war done in a week. Finalmente Trump sacó pecho de haber evitado 8 guerras en sus 9 meses de mandato y que no quería el Nobel por eso. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump. Este acto con los generales tenía como objetivo que Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentaran su idea de cómo deben ser las Fuerzas Armadas estadounidenses, un ejército compuesto por guerreros y no defensores, donde las barbas, la barriga y el pelo largo estarán prohibidas, en las que se acabarán los esfuerzos por fomentar la diversidad, la corrección política estará prohibida y en la que las mujeres tendrán que alcanzar los estándares masculinos para desplegarse en puestos de combate. 1:18, muy polémico discurso del presidente Donald Trump. En deportes, cambiando de tercio, don Octavio Sazo, buenas tardes. Tenemos a esta hora en desarrollo varios partidos de la Champions League. Viene por otro. Y ahí escuchamos entonces, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. El tercer gol del Real Madrid, que a esta hora juega la Liga de Campeones de Europa, el primero de los partidos de esta larga jornada de fútbol que comentaremos en un rato nada más, porque también va a jugar el Bayern Múnich, por supuesto con Lucho Díaz como titular, también el Galatasaray con Davinson Sánchez desde el arranque. Vamos a contarles cuáles serán los partidos de la Liga de Campeones, qué juegos habrá alrededor del mundo, porque también a esta hora se juega la Liga Española, habrá diferentes partidos en diferentes lugares y también ya arrancó la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas con un duelo a esta hora entre Detroit y Cleveland. Todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Ya sincronizando